cómo se ven las cosas, una mirada a este último informe del próximo domingo. Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucionalista y parlamentario. Jorge, te saludo con gusto, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier. Gracias. A ver, entremos en ese terreno en donde, ¿qué diríamos de este último informe? Donde hacía grandes rasgos, cuáles son las cosas que uno tiene que saber ponderar, independiente de filas y fobias, qué es lo que se quedó en pura promesa, qué cosas se dijeron y no se hicieron, todo esto, y además con yo estoy seguro, Jorge, que el próximo domingo tendremos una cantidad de gente en el Zócalo entregada, pero a más no poder, ¿no? Efectivamente, mi querido Javier, porque este último informe de gobierno pues tiene una carga emotiva, porque si queremos analizarlo, tenemos dos ejes principales. Por un lado, podríamos hacer un análisis muy tradicional, donde separáramos por niveles, por temáticas, salud, seguridad, educación, reformas constitucionales, pero me parece que lo que se privilegiará el día domingo es justamente no solamente un culto a la personalidad, sino también comenzar a sentar los cimientos de lo que se denomina el segundo piso de la cuarta transformación, y que al final del día me parece que más bien será una camisa de fuerza para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que en el mes de septiembre pues se enfrentará con esta última andanada justamente de reformas constitucionales por parte del presidente López Obrador. Habrá que decir que en términos para sus seguidores y sobre todo siendo justos en el análisis, habrá que decir que los grandes triunfos del presidente López Obrador han pasado por sus triunfos electorales y también por el tema de la inclusión y de la posibilidad de que la gente pueda tener sus programas sociales, de que se vea reflejado en su bolsillo, pero me parece que también la gran deuda que ha tenido este gobierno ha sido en rubros muy específicos, como en materia económica, donde estamos en una desaceleración. Por otro lado, lo que tú mencionabas en términos internacionales, estas pausas de las relaciones diplomáticas, lo cual demostró siempre el ombliguismo que se tuvo por parte del gobierno del presidente López Obrador. Y lo más preocupante, creo que para todos en el mes de septiembre, será conocer cuál será la dimensión y el tamaño de la ola en cuanto a las reformas constitucionales. Me parece que en este punto nadie tendrá ninguna duda de que las reformas van, la reforma judicial irá, pero no sabemos de qué tamaño será la ola. También tendremos otro tipo de reformas, que serán las ratificaciones de la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, pero al final del día, en este sexto informe de gobierno, será el último donde el presidente López Obrador no solamente dará a conocer el estado general que guarda la administración pública federal, sino también demostrará la posibilidad de ponerle una camisa de fuerza al próximo gobierno, regresando justamente a esta lógica donde se señalaba si la doctora Sheinbaum será más bien un ala radical, como lo espera el presidente López Obrador, o optará en su momento por la moderación a partir de esta analogía de Mújica y Ávila Camacho. Entonces me parece que será muy interesante lo que veremos el día domingo, pero me parece que será una confirmación del culto presidencial y sobre todo de un cambio de sistema político en nuestro país, que dejará de guiarse por los principios liberales y más bien tendremos un presidencialismo nuevamente fuerte, donde habrá una concentración del poder y donde veremos hasta dónde pues se podrá zafar de esto la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y sobre todo porque me parece que se compromete su propia gobernabilidad durante sus primeros 3 años de gobierno. Oye, sí, porque además decíamos al inicio, oye, Jorge, que ahí nos veremos hasta el 2027, porque por lo pronto estos 3 años serán como ya los vemos a partir de este domingo. Habrá que ver qué pasa con la elección para el Congreso en 2027, que no creo que sea puede haber variantes, pero no creo que cambie mucho la dinámica de las cosas en función de toda una tendencia y de no ser que pasen hechos excepcionales o algo parecido. Déjame plantearte, ¿qué te dice que sea en el Zócalo, en términos de que ya nos dices algo? ¿Qué te dice, Jorge,
que además ahora estamos en la etapa en donde primero damos el informe y luego lo entregamos al Congreso, ¿no? Que es a las 11 lo leo y a las 5 se lo doy al Congreso para que el Congreso lo revise a partir de ahí. O sea, cosas de ese tipo que han cambiado, ¿no? La dinámica de algunas cuestiones que seguramente deben ser cuestionadas, pero muchas otras en donde el equilibrio de poderes en los últimos 3 años parece que sí, en honor a la verdad, se diluyó. Sí, efectivamente, si lo tomamos desde un punto de vista de un modelo liberal, la concentración del poder será la tónica de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, pero también habrá que decir que esto va en consonancia con las propias cifras que se ha demostrado a nivel de Latinoamérica, donde si vemos el último Latinobarómetro, pues más de la mitad de la población está dispuesta a renunciar a sus libertades siempre y cuando los gobiernos garanticen sus necesidades básicas. Por lo tanto, me parece que lo que ha hecho el presidente López Obrador, si bien pudiéramos criticar sus propias políticas públicas que no han dado los resultados esperados, pues finalmente lo que demuestra es que sus resultados electorales han sido avasallantes y que será un enorme reto para la oposición poder enfrentar a este movimiento de la cuarta transformación, y veremos si seguirán con la misma estrategia que será en su momento la polarización, que me parece que no dio los resultados necesarios, y será más bien abrir un espacio para el diálogo, pero no un diálogo donde veremos que la oposición tenga la posibilidad de enfrentarse con votos y de manera numérica en el Congreso, sino me parece que será un espacio para las ideas. Y hoy por hoy, déjame decírtelo, Javier, en estos términos, si antes la oposición se daba el lujo de los 11 jugadores jugar solamente con 2 que realmente movieran el balón y el juego, hoy por hoy se tienen que cambiar esta ecuación y más bien los 11 jugadores deben ser de primer nivel. La oposición no está en condiciones del amiguismo, el compadrazgo y las prebendas, porque me parece que si es así, en el 2027 se confirmará otro triunfo de la cuarta transformación, y ese es el reto interesante que tendremos durante los 3 primeros años de gobierno de la doctora Sheinbaum. Para cerrar, Jorge, ¿qué te parece toda la información oficial del propio presidente de cara al informe, contando cómo han estado las cosas en el país, en un conjunto de datos, ¿no? Y de elementos que de repente uno dice, ¿serán así o serán de otra manera? Alguna cuestión de esta naturaleza, ¿no? Me parece que están totalmente desproporcionados y algunos muy fuera de la realidad, sobre todo si tomamos la materia económica, donde ha habido una perspectiva de un crecimiento económico, por ejemplo, por parte de la CEPAL, donde se ha bajado la perspectiva de un 4% que había prometido el presidente López Obrador, ya vamos en un 2%, algo que le dolerá mucho al presidente López Obrador, que en el crecimiento acumulado del PIB ha crecido menos que Felipe Calderón, que ha sido la kriptonita justamente del presidente López Obrador, sobre todo recordando el año 2006, el crecimiento acumulado ha sido menor al del expresidente Fox, del presidente Peña en su momento. Entonces me parece que en el tema económico ha quedado a deber. En los temas sociales, pues es luces y sombras. Si bien los propios datos señalan que una gran cantidad de mexicanos han salido de la pobreza, pero también habrá que decir que la pobreza extrema ha aumentado en nuestro país. En el tema de salud tenemos una superfarmacia que no provee medicamentos, sobre todo la propia población que ya ha dejado de asistir a justamente a los hospitales públicos y que está haciendo en un 30% más de uso justamente de la atención de medios alternativos. Se gasta 30% más en servicios de salud y sobre todo la cobertura ha sido mucho menor en este gobierno. Pero me parece que eso ha pasado a un segundo plano, porque lo que ha importado y lo que al final del día la gente le ha reconocido al presidente López Obrador es que uno de los suyos está justamente gobernando el país, y me parece que en este sentido habrá que decir que lo que señaló Fernández Noroña no hay que tomarlo tan a la ligera cuando dijo que justamente los plebeyos están gobernando en el país, y se toma como una parte de una reivindicación. Pero lo que sí habrá que decir que este
descontento, este resentimiento y esta polarización que se está creando, me parece que el día de mañana se puede transformar en una bola de nieve porque los que hoy reclaman el poder, al final del día habrá una sed de venganza cuando la propia oposición pueda acceder al poder. Entonces me parece que este juego es peligroso y hay que construir los canales de diálogo y sobre todo de atemperar las cosas y buscar lo mejor para el país. Jorge Aljomín, te mando un gran saludo, buen viernes, buenas noches. Igualmente, mi querido Javier, un fuerte abrazo. Para ti, gracias, buenas noches.